primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí después vamos a continuar. Fíjense qué pasó. Esto pasó después de que Jesús ya había entregado su vida por cada uno de nosotros. Entonces las mujeres que había, que eran María Magdalena, Juana y otra María, la madre de Jacobo, dice que se presentaron, le llevaron especias, le llevaron cosas para, como, ¿quién dice? Fueron a visitar ¿alguna vez fue alguno a visitar al cementerio? Yo cuando era chiquito, no sé, no entendía, mi mamá me llevaba. Bueno, y eso fue lo que fueron a hacer. Y cuando llegaron, dice que la piedra, la cual tapaba la tumba de Jesús, estaba movida, se había corrido. Y cuando entraron, Jesús ya no estaba ahí. Y ella dice que no sabía qué hacer, dice que estaba perpleja. Y automáticamente se aparecieron dos varones, dice que con el cuerpo resplandeciente, y les dijo: ¿por qué buscan acá? No busquen en este lugar. ¿Por qué? Porque acá no está Jesús muerto, porque Jesús vive. Amén. Y le dijo: recuerda lo que les había dicho en Galilea, y él le había dicho que después del tercer día iba a resucitar. Amén. Bueno, hasta ahí eso. Y ahora seguimos en el 13. Dice: he aquí, dos de ellos iban, porque fue así, las chicas volvieron al lugar, y los 11 apóstoles no le creían lo que había pasado. Entonces Pedro fue corriendo a ver qué había pasado, y se dio cuenta que era cierto. ¿Amén? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Bueno, y el 13 dice: he aquí, dos de ellos, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas. No vamos a entrar en detalle lo que significa Emaús, nada. Vamos a hablar vamos a ir para otro lado. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Claro, ellos iban hablando de todo lo que había pasado hace unos días con Jesús, lo que habían hecho con él, que lo habían crucificado, que había muerto. Amén. Todas esas cosas ellos iban charlando, iban hablando. Y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Jesús le estaba preguntando, ¿de qué están hablando? ¿Qué cosas pasaron? Y dice que le dicen ellos, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo que ellos le estaban diciendo era, nosotros habíamos entendido que Él era el nuevo rey, que iba a venir a salvarnos. Y se murió. Eso es lo que le decían ellos. Llegamos hasta la 22. Bueno, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesús le contesta, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjense esta parte, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Acuérdense, ellos eran los que iban caminando, eran discípulos de Jesús, caminaron con Jesús, andaban de la mano con Él. Vieron todas las maravillas que Él hizo. Amén. Y dice que después se le acercó y no lo conocieron. Cuando apareció de nuevo. Y al ir caminando, decía, ¿por qué están así? ¿Por qué están tristes? Y no sabemos lo que pasó. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dice, no, le dijo, el varón de Dios, que era poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de su pueblo, vinieron los gobernantes, lo mataron. Y le habrán dicho otras cositas más, le habrán dicho, lo mataron como un perro. Y ahora no sabemos quién lo va a salvar, si teníamos entendido que Él era quien lo iba a salvar. Y ahora lo mataron. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos espera? Si nuestra esperanza está en una tumba. Y encima cuando fuimos a ver la tumba no estaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Jesús le dijo, la respuesta de Jesús fue, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. Y ahí le empezó a explicar, Jesús le fue explicando del camino que tenía. Era una distancia larga, antes no había tren, no había colectivo, no había remis, no había Uber, no había nada. Iban caminando, se trasladaban a pie. Y iban lejos donde iban. Y dice que Él le fue diciendo, desde Moisés, pasando por todos los profetas, le fue enseñando a los discípulos. Moisés decía esto, hablaba de mí. En Jeremías hablaba de mí. ¿No escuchaste que Isaías dijo de mí esto? Y fue abriendo la mente a los discípulos, le fue diciendo que todo lo que había acontecido era para nuestro bien, para nuestro bien, para nuestro bien y a nuestro bien. Fíjense el 27 de vuelta. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Y fíjense, este versículo no solamente les abrió la mente a los discípulos que iban caminando con Él, sino que también a nosotros. Nosotros creemos que el Nuevo Testamento empieza, nosotros podemos conocer la vida de Jesús en el Nuevo Testamento.
aparece en la Biblia. Amén. Entonces Moisés, ¿dónde estaba? Pues en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, cada vez que leamos la Biblia a partir de hoy ya sabemos que también en el Antiguo Testamento Jesús estaba. El 28 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos, como que se iba para otro lado, y los dejó. Y fíjense lo que pasa en el 29. Ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pero el 29 dice: ellos le obligaron a quedarse. ¿Cuántas veces les pasa a ustedes que van caminando con alguien y le obligan a que se quede con ustedes? Nunca nos pasa eso. Pero había algo en esa persona que se apareció. Había algo distinto. Había algo que lo hacía que no lo dejen. No lo dejemos ir a este que mira todo lo que sabe, todo lo que nos enseñó. Y nosotros caminábamos con Jesús y no sabíamos todo esto. ¿Sí? Los discípulos. Dice, lo obligaron a quedarse. Que en esta mañana vos puedas obligar a Jesús a decirle: quiero llevarte conmigo a mi casa. Quiero que me acompañes a mi casa. Quiero que mi casa sea transformada a partir de que yo voy con vos. Amén. Que podamos abrir nuestro corazón de tal manera que Él se vea en la obligación de ir con nosotros. Amén. Y el 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué hizo Jesús en el 30? Dice: aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Lo que hizo Él fue lo que todos hacemos en casa. Bendecimos los alimentos, solamente eso. Pero fíjense, eso, que lo haga Jesús, a que lo hacemos nosotros. Muchas veces nosotros lo hacemos al pasar. Señor, bendice tus alimentos, gracias. No coma. Y seguimos. Y no le damos el valor a esas cosas, fíjense. Y el 31 dice: no. Sí, el 31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense, Jesús los acompañó durante mucho tiempo y les enseñó y les decía esto, lo otro. Pero cuando llegaron, ellos lo obligaron a que se quede. Cuando él, hasta el momento no lo habían conocido, pero cuando Jesús abrió su corazón para darle gracias al Padre por los alimentos, por lo que tenía en su mano, yo creo que Jesús tenía una comunicación distinta con Dios. Eso fue lo que lo hizo que lo reconozcan que era Él. Hasta el momento no se habían dado cuenta. Tenía mucho conocimiento, tenía la revelación de la palabra, pero en el momento que él empezó a hablar con su papá, lo reconocieron. Se cayeron, la ceguera que tenían los discípulos se cayó delante de él. Y lo reconocieron. Y dice que automáticamente él se desapareció de su vida. Amén. Y fíjense lo que dice el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, se habían ido caminando lejos. Se levantaron en el mismo momento y se volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, el 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Amén. Y yo esta palabra lo tomaba, fíjese, ellos caminaban con Jesús, lo habían conocido muchas de sus enseñanzas, pero no lo habían conocido cuando se le apareció. Por un lado, y por otro lado, Jesús se le apareció después de que había entregado su vida. Hoy
celebramos en ese día. El día que se apareció después. Amén. Hoy ya pasó, Él ya entregó su vida. Y Él sigue estando vivo. Y sigue estando con ganas de que lo encontremos. Que caminemos con Él. Sigue estando con esas mismas ganas. Él no cambió. Pero yo decía, qué difícil que es mantener. Los discípulos ya se iban para otro lado, ya no querían saber más nada. Una vez que Él entregó su vida, que Él se murió, dijeron, ya está, ya se terminó. La esperanza que teníamos nosotros ya se nos fue. Se nos esfumó. Y muchas veces a nosotros nos pasan esas cosas. Muchas veces llegamos al Señor, lo conocemos todo el poder que Él tiene, porque casi siempre llegamos con una necesidad. ¿Y Él qué hace? Suple esas necesidades que nosotros tenemos. Pero al tiempito ya nos enfriamos. Ya está, llego a la iglesia y hay una alabanza. Ni la tengo ganas de cantar. Bueno, la palabra no era tan buena. Y Jesús sigue siendo el mismo. Amén. Los que cambian somos nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere transformar en nosotros. Que no nos movamos según la situación en la que estamos. Que no defina nuestra situación el problema o la dificultad que tengamos. Que eso no cambie la visión que nosotros tenemos de Él. Amén. Que nuestros ojos puedan estar abiertos siempre para Él. Y esa frase cuando dice, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes que cierren sus ojos y que analicen por un momento cuando conocieron al Señor. Cuando lo conocieron, cuando alguien se lo presentó, cuando alguien le dijo, a mí me salvó la vida, te puede servir, ¿querés recibirlo en tu corazón? Y dijimos, sí, ¿cómo no? Y cerramos nuestros ojos, hicimos una oración, pensando, ¿será que va a cambiar mi vida? Bueno, vamos a probar. Y probamos, y a partir de ese momento había algo que ardía en nuestro corazón. A mí me pasó, había algo que estaba ardiendo en mi corazón. Y después por las circunstancias, por la vida, porque tal vez me fui a otro lado, no pude ir más a la iglesia, perdí el momento de oración, ese momento que era sagrado para mí, que yo me metía en mis pies y decía, de acá no me saca nadie hasta que no me escuche mi papá. Y eso lo fuimos perdiendo. Eso se fue perdiendo porque lo total, mañana tengo que ir a la iglesia. No, yo ya fui intercesión a la mañana, así que hoy ya está, cumplí. Y eso nos lleva a perder la visión. Eso nos lleva a que nuestros ojos no reconozcan cuando Jesús se nos aparece delante nuestro. Que empecemos a perder eso. Y eso es lo que nos hace distintos. Eso es lo que nos hace distintos, eso es lo que nos hace conocerlo al Rey. Que en esta mañana podamos recuperar eso. Que en esta mañana podamos recuperar ese corazón que le agrade a nuestro papá. Que le agrade a nuestro papá. Que no todos sean sacrificios. Que sea obediencia. Que nuestro corazón sea obediente. Que nosotros no necesitemos que alguien nos venga y nos hable de Él. Que nosotros podamos conocerlo. Que en esta mañana podamos llevarnos en nuestro corazón a Jesús. A Jesús. A Jesús. Que podamos llevar a Jesús en esta mañana. Que podamos reconocer, que podamos decir, papito, no sé qué fue lo que de a poquito me fue alejando de esas cosas. O tal vez sí sé, pero me equivoqué. Jesús no hace diferencia con ninguno. Jesús no tiene un hijo que ama más que a otro. Somos todos iguales para Él. Y si se apareció en aquel momento, también se puede aparecer hoy. Pero ¿qué pasó primero? Primero les enseñó la palabra. Primero tenemos que escudriñar su palabra. Escudriñemos su palabra. De la
única forma que Jesús puede aparecerse